Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Este mismo jueves 15, el gobernador Rosa Sáiz Puro dio a conocer la identidad de quienes le acompañan en el gabinete estatal. Y de acuerdo con la numeralia de que disponemos, salvo la mejor opinión de nuestros compañeros, del primer equipo del mandatario estatal, hago una contabilidad donde aparecen 6 priistas, con lo cual le asiste la razón a Fernando con el tema de los rituales y los ritmos y los códigos priistas. Hay 3 militantes del Partido Acción Nacional. Primero las damas, Rosario Castro, una sorpresa en la Contraloría, sí. Otra sorpresa. Dada su participación previa en la campaña, bueno, Víctor Hugo Castañeda, que lo cual se infiere que Rodolfo Elizondo tiene facturado las direcciones de turismo en el municipio con su hermana y en el estado con Víctor Hugo. Y en su momento a nivel nacional con Vicente Fox. Y el otro panista, originario de Chihuahua, hay un solo secretario que no es originario del estado de Durango, René Almeida. ¿Cuál sería la lectura? Complementaría. Hay una del partido del PAN, ya comenté 3, del PRI 6. Los perredistas no le quieren dar carta de naturalización a Marcos Cruz como militante y se del fue PRD. Desarrollo Social. Así es. Desarrollo social, como era esperado, ¿no? De las más importantes. Comentario, estimado Fer. Todo el mundo se esperaba de alguna manera que el arquitecto Adrián Alanis podría estar en el gabinete, pero él mismo comentaba ante sus allegados que él lo que quería era una oficina para apoyar técnicamente a este gobierno. La idea o el resultado fue que él va a la Secretaría General de Gobierno, un arquitecto que no tiene antecedentes como abogado, sin embargo, me parece que dada la cercanía y la operación política que logró, creo que nadie cuestionaría esa situación. Yo también pienso en el plano de Rosario Castro, que no tuvo una actividad muy fuerte en favor de la campaña del gobernador Sáiz Puro, que estuviera ahí, sin embargo, pues ahí está. En ese sentido yo diría que fue muy atinado el discurso, porque acuérdate que yo creo que es un vínculo interesante con la laguna y la Secretaría de Desarrollo Regional que plantea dentro del gabinete para atender a la laguna y los problemas que planteó ya en el mismo informe de relacionarse con Torreón, de la parte de Coahuila. Creo yo que ahí es pieza importante de Rosario Castro con los panistas pero además el peso político de la familia Castro Lozano en la laguna es importante. A mí me llama la atención, y perdón por insistir, que los códigos que usa el gobernador Sáiz Puro son priistas, porque así definen o determinan o han determinado los exgobernadores priistas su equipo de trabajo. O sea, los 10, 12, los más importantes, los señalan minutos antes de tomar protesta, los dan a conocer, los filtran, para que en cuanto tomen protesta como gobernadores, ellos trasladen esa rendición de protesta a estos funcionarios. A diferencia, vean los códigos que utilizó, por ejemplo, el alcalde José Ramón, que fue de uno por uno y en 2 o 3 etapas, ¿no? Y cuando él quiso, y cuando sus y en el gabinete municipal, acuérdense, hay 5 ejes familiares, y con Sáiz Puro no hay absolutamente ningún eje familiar, que fue lo que le recomendó hoy el Bronco. El Bronco dice que le recomienda al gobernador Sáiz Puro que no metan sus hermanos, sus parientes en el gobierno del estado. Aunque Jaime Rivas Loaiza es un hermano, pero no consanguíneo. No es consanguíneo. Recordemos que el gobernador Sáiz Puro vivió en la casa de... Y lo mencionó en su discurso. Lo mencionó en su discurso a su segunda madre. Sí, cómo no. A su segundo padre. Me parece que hay un equilibrio entre estas situaciones. Una sola mujer. Yo esperaba más. Yo esperaría también, parte de ese equilibrio que comentas, Fer, que hay una sola mujer. Habrá que ver cómo quedan las subsecretarías estas, porque ahí es donde está el engranaje. Sí, pero lo que importa son las cabezas obviamente, del gabinetazo. Las mujeres no pueden ir abajo.
deben ir al mismo nivel, o si no, no hay equidad de género. Claro. O sea, Bueno, si, ahí si ya- yo pongo a alguien abajo y digo que es equidad de género, no es cierto. No, Estoy es en el mintiendo. nivel, Y sin coincidimos. embargo, y comparándolo también con el gabinete del doctor José Ramón, ahí sí encuentras más mujeres. Es más, la cartera más importante del municipio la tiene una mujer. Y no es por nada, pero yo le aposté en esta discusión en semanas anteriores que Claudia Hernández debía de tener un puesto importante. Beto, Rubén Calderón en educación regresa después de haber sido defenestrado. Sí, en la efectivamente. Universidad Juárez. Mire, licenciado, ¿qué vemos de este gabinete? Sí. Pudiera considerarse el primer sinsabor que provoca José Rosa Saizpuro Torres y que es parte de los zipizapes al interior de su grupo cercano. ¿Cuál sería el primero? que vimos desde las declaraciones del licenciado Arroyo, ¿no? Sí. que están ahí. Que ya no... Le ofreció 3 Que sí, posiciones. Y no las Ninguna, aceptó. ninguna. Entonces, Sí. ¿qué vemos aquí, licenciado? El tema del gabinete, José Rosa Saizpuro Torres prometió que iba a ingresar a la meritocracia, que iban a estar las personas más capacitadas en el ramo que iban a emprender. Rubén Calderón no hay duda, porque adquirió experiencia en la educación superior cuando estuvo en la universidad. Sin embargo, no vemos meritocracia, vemos cuotas de partidos políticos que ya mencionó usted, cómo repartió o pretendió cubrir todas las corrientes de los partidos que lo llevaron al poder, incluyendo el PRI, que fue el PRI ortodoxo, con Adriana Laniz a la cabeza. Y tenemos también los compromisos adquiridos, ¿no? Su grupo cercano. Rubén Calderón forma parte de ese grupo cercano Jaime y que Rivas. sin lugar a dudas va a estar atento a lo que es la Universidad Juárez, que lo dijo en su discurso, va por allí. Sin embargo, pues es un gabinete, un mosaico raro. Es un reto, es un reto. Entonces, a ver cómo se logran poner de acuerdo, pero sí, la meritocracia no se hizo efectiva en este primer anuncio del gabinete. Oye, yo destacaría Primera lectura del gabinete. la primera lectura, multicolor, complicado, porque en el papel vemos gente que quizás carezca a lo mejor de blasones probados en cuanto al ramo en el que van a aparecer. Pero yo le daría un voto de confianza en el sentido de ver cómo opera ya en el tema ya de aplicación de la ley y sobre todo en cada una de las ramas, ¿no? O sea, por lo menos hay elementos que te dan indicios de que hay gente que tiene nociones, por lo menos técnicas, de donde está ocupando el puesto. A mí me sorprendió mucho el tema de Rosario Castro, por ejemplo. Pero todos los una demás, cosa, ¿no? a ver, hablamos de mosaico. La parte de la meritocracia está medianamente presente, pero sí está presente. Porque miren, fíjense, está César Franco Mariscal, que es indiscutible su experiencia en la asistencia pública y en la salud. Y con el PRI ortodoxo. Y con el PRI ortodoxo, pero estamos hablando de meritocracia. Sí. Estamos hablando, por ejemplo, de Adriana Laniz, que tiene una carrera muy larga en el sector público. Pero siempre se no, pugnaban. Ahí no estamos de Pero acuerdo. es que la experiencia es la experiencia. Se pugnaba por un abogado en el área de Secretaría General de Gobierno. Se supone que a eso se refiere. Lo dije hace un tiempo, Sí. pero no sería la primera vez que se modifica. Mira, el profesor Valles Martínez, Sí. que fue el primer secretario del ayuntamiento sin ser abogado, con Ismael Hernández Sí, Veras. cómo no. Y sí hubo una gran crítica y se modificó, parece ser que se modificó Sí, está la ley modificado. en Basta ese tener sentido. grado de Sí. licenciatura. Si me permiten, regreso al tema de la meritocracia y podemos ver, por ejemplo, a Rubén Calderón, digamos lo que digamos, o sea, estuvo mucho tiempo al mando en diferentes posiciones de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y además a nivel nacional pues tuvo una posición dentro del Senado, por cierto. Pero no en el sector Sí, no, educativo. pero fue no en el sector. totalmente administrativo, Sí, digamos así que es. con los inicios en la UGEP. Exacto, Así es. exacto. Sí, Exacto. pero la meritocracia por ahí va. Por eso era mi comentario, o sea, no en todos se Pero ve sí está ausente, una parte yo técnica, tengo ¿no? la idea de que sí está ausente la sociedad civil. Yo sí me esperaba, por ejemplo, que Nacho Orrante, gente de la sociedad civil y que había recibido en el proceso de entrega-recepción la Secretaría de Turismo, hubiera estado o le hubieran dado una oportunidad de trabajar, porque además ha hecho algunas actividades en ese ramo.
Yo creo que la parte de meritocracia la vamos a ver más enfocada, bueno, eso espero, y es la ciudadanía lo podría exigir en ese sentido, en las subsecretarías hacia abajo, porque ya son los técnicamente encargados de arrastrar el lápiz, como se dice aquí en el argot político. Otro dato, el gabinete, no hay jóvenes. Es otro dato interesante, es gente, Sí. gente probado políticamente. Nadie le contestó a él. No, También esa fue la bandera. y la bandera era que la probada experiencia. políticamente, entre comillas, porque Víctor Hugo Castañeda fue un desastre como presidente del partido. Bueno, sí, terminó por ser un factor también de desunión. No, junto con un fracaso. Rodolfo Dorador en Yo la creo época. que le han otorgado como el peor presidente del PAN. Marcos Cruz provocó que volviera el PRI a la A la capital. presidencia municipal. Ahí, permítame, voy a seguir en defensa de Marcos Cruz porque sí fue buen alcalde. Marcos Cruz en los indicadores de su momento sí fue buen alcalde, hizo obras de infraestructura interesantes. Yo creo que él sí. Yo creo que las deberíamos enumerar para analizar las cuáles fueron esas obras. Porque además, bueno, yo fue les voy a decir una ¿quién cosa, le ganó la presidencia municipal ahí? Ismael. Señores, el pavimento que se construyó de Pero eso fue concreto con hidráulico, Gonzalo. Eso fue con Gonzalo. pero también con Marcos Pero Cruz, digamos hoy que abrió lo es encuentran Gonzalo. totalmente dañado. Sí, claro. O sea, No, es que no hay fracturado. pavimento que resista tanto tiempo. No, bueno, Bueno, estamos hablando de pero- 25 pero años. es que ellos, Ahora- que ellos vendieron así. Sorpresa en desarrollo económico. Sí, totalmente para mí, eso sí. No sé, Tomás Dávila no sé quién Flores. sea, no sé quién sea. Un minero, don Ramón Dávila. Totalmente ligado a la minería. Sí. Pero Pero El ahí yo beneficio de la coincido, duda. el beneficio de la duda, ahí sí coincido. Bien, me están marcando, si me lo Es una permiten. lástima que nos corten. Yo pensé que era una lástima el nombramiento. Vamos a nuestro siguiente y último corte comercial. Cuando regresemos, vamos a hacer un ejercicio sobre los posibles escenarios de las relaciones institucionales del gobernador Rosa Sáiz Puro con el Congreso, con el PRI, con Ramón Enríquez y obviamente con la alcaldesa lagunera Leticia Herrera. Regresamos. Se nos pasó. Análisis político. En un momento regresamos.